Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues bueno, continuamos con la actividad integradora número 2 del módulo 5. Para mí es un gusto hacer esto y ayudarlos. Les mando un saludo a la distancia como siempre, un gran abrazo. Y como dice mi estimada amiga Andy, amodoro hacer esto, los amodoro también, porque esto me ayuda mucho a repasar y a reforzar esos conocimientos. Y cada vez que me encuentro con una actividad así y estoy haciendo un recurso, eh, me entra en mi cabeza la idea de que debía haberlo hecho así, debía mejorarlo así y hasta lo puedo mejorar más, ¿no? Pero eso lo quiero transmitir con ustedes y deseo que tengan muchísimo éxito. Bueno, en base a esto vamos a empezar con la actividad integradora 2 del módulo 5 y me gustaría que retomaras todas las instrucciones o las indicaciones o los consejos que vimos en la actividad integradora 1 al empezar el módulo 5. Entonces, toma en cuenta eso para que podamos seguir la misma línea, ¿no? Y sigamos entendiéndonos. Bueno, primero vamos a revisar, como este es un documento que lo vamos a hacer de cero, es de nuestra autoría, lo vamos a empezar de cero, hay que personalizarlo. Vamos a revisar primero la estética del documento de nuestro trabajo. Vean hacia la distancia que está la portada. Vean que le agrego yo un encabezado, un pie de página y están enumeradas mis hojas. O sea, personalicen su documento, pónganle encabezado y pie de página, ¿no? Mi nombre va aquí al pie de página y todas mis páginas van a estar enumeradas. Pero vean el acomodo para que se vea estético y limpio su trabajo. No importa que se ocupen hojas con pocas cosas. Por ejemplo, en este caso, aquí nada más logro colocar un argumento y instrucción de lo que es previo a mi ensayo. Ajá. Eh, Busquen que siempre se vea estético, que se vea agradable, que no sea muy ostentoso, que no esté confuso a la hora de leer o tratar de seguir una línea de tiempo o una coherencia. Búsquense siempre lo más simple, lo más sencillo, menos es más, recuerden. Esto es como cuando estamos trabajando con PowerPoint, ¿no? Menos es más, para que cautivemos y demos nuestra mejor presentación. Recuerden que si ustedes logran tener una muy buena presentación, eso habla muy bien de ustedes, habla que se esfuerzan, que de veras quieren tener ese 100. Entonces, es tener una muy buena presentación, coherencia y una buena línea de tiempo, buscando la estética de tu trabajo, eso te va a ayudar muchísimo. Eh, Como lo comentábamos en la actividad anterior, si de repente tuviste una faltita de ortografía, un acento, una coma, un espacio de más, cosas que pues dices, híjole, creo que no es justo porque por una coma o un punto, pues me quitó 20 puntos, ¿no? El asesor. Y en lugar de sacar 100, pues saqué pues 98, ¿no? Entonces no se vale. Y yo creo que si tú le demuestras a tu asesor que te estás esforzando, que estás haciendo lo posible por entregar lo mejor de ti, yo creo que él te va a considerar en dado caso que tú tuvieras un pequeño error para que no te merme en tu porcentaje. Bueno, ya que vimos la estética del documento, pues vamos a ver de qué trata. Muy bien, en la actividad anterior ya identificaste cómo hacer un argumento, ya supiste qué es lo que es, supiste irlo desglosando en un formato de conclusiones y premisas. Bueno, en esta actividad se llama escribir con argumentos. Ahora vamos a aprender a escribir nuestros propios argumentos. Aquí deben de tener mucho cuidado. Miren lo que yo les comentaba, pónganle pie de encabezado y pie de página para que se vea bonito su documento. Dice instrucciones. Lee el artículo de Guillermo Cárdenas Guzmán que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Aquí, ojo, con mucho cuidado, no se salgan de este tema. La idea es de que ustedes hablen de los retos. ¿De qué? Pues de la lectura en la era del Internet. ¿De dónde? Ah, pues de México, ¿verdad? Porque vivimos en México. No vamos a hablar de otro país, no nos vamos a salir
de otra línea de tiempo, de otra secuencia. No vamos a hablar de otra cosa más que de lo que nos piden. Entonces váyanse acostumbrando a hacer esto, porque a partir de esta actividad tienes que respetar esa secuencia, esa línea de tiempo, esa coherencia de no salirte del tema, de que en cada respuesta vas a hablar del tema que se te está pidiendo. Entonces vamos a hablar de los retos de la lectura en la era de internet. Bueno, ya que leíste, te dice investiga en otras fuentes más información sobre el tema que se aborda. ¿Cuál es el tema que se aborda? Los retos de la lectura en la era de internet. ¿De dónde? Pues de México. Y recuerda que deben ser fuentes confiables. Recuerden que en la actividad pasada les comentaba yo que ya no vamos a hacer búsquedas a lo loco en internet, sino que vamos a hacer ya búsquedas documentales y científicas a la vez. Entonces vamos a hacer una búsqueda documental en Google Docs. Entonces van a ser, yo les recomiendo que hagan 3 búsquedas en Google Docs sobre los retos de la lectura en la era de internet. Ya que tienen ustedes esas 3 fuentes, las van a leer, las van a repasar, las van a meditar, y lo que entendieron de esas 3 fuentes nos dice aquí, y cuidado con esta instrucción, dice reflexiona acerca de la siguiente pregunta. La instrucción es bien clara, nos dice reflexiona. Cuando nos dice reflexiona es como que te lo quedas en tu mente, en tu conciencia, en tu espíritu, en tu alma si tú quieres, y que ahí quede, que tú lo entendiste. Así debería de ser, pero en realidad no lo es así. Te vas a encontrar con asesores que te digan, vas a darle respuesta a esta pregunta. O también te vas a encontrar con asesores que te digan, no es necesario que le des respuesta. ¿A qué le vas a dar respuesta? A la pregunta, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del internet? A ver, mi amigo, mi amiga, yo te pregunto, ¿cuáles crees tú, que son los principales retos de la lectura en México? Y más en cuanto ya hay mucha tecnología y en esta era del internet. Lo que tú leíste en base a las 3 fuentes confiables que buscaste de los retos de la lectura de la era de internet, ¿de dónde? Pues de México. Lo que tú entendiste con tus propias palabras, le vas a poner mi reflexión. Esto puede que lo pongas, puede que no, pero pues por si las moscas, yo digo que sí. Tú pónselo, a reserva de que tu asesor te diga, no, mira, esta pregunta no me la respondes, esto quédatelo como que muy en tu conciencia. Ah, bueno, ya están advertidos. Pero si no les dice nada a su asesor y les dice reflexiona y la pregunta, obvio van a responder de cuánto, pues mínimo 5, 8 o más renglones, y siempre usando sus propias palabras de lo que entendieron de las 3 investigaciones que ustedes hicieron. En Google Docs investigaron el tema los retos de la lectura en la era de internet. Bueno, y ustedes van a empezar así, le van a poner como si gustan un título a la respuesta. Yo le puse mi reflexión, digo, para aclararle que es mi reflexión, o sea, que es mi punto de vista, mi punto personal, mi opinión, y ya yo le puse con mis propias palabras. Pues en México hay una enorme lucha contra el analfabetismo. 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres no saben leer ni escribir. Cada vez que avance más la tecnología, la gente tenga acceso más a ella, se aumenta la posibilidad de no saber usarla correctamente. Esto provoca la falta de interés en la lectura debido a que se vive preso de la tecnología y solo se genera un fuerte estallido de modismos y una brutal falta de etiqueta. Eso es algo que vivimos todos los días en las redes sociales, ¿verdad, amigos? Es el mal uso de las redes sociales y el principal reto de la lectura en México. Aquí yo estoy hablando de un reto. Estoy dándole secuencia al tema principal. Ajá. Vivimos en una era que está en su máxima velocidad y que avanza hacia una globalización que nos pide y además nos exige aún más que corramos junto a ella. La pandemia, en lugar de detenerla, la detonó mucho más. Es complicado seguirle el ritmo y lo dejamos para después, o simplemente lo dejamos o buscamos que alguien más venga y lo haga por nosotros y sea más fácil. Pero al no encontrarlo nos da flojera, y este sería un reto más para la lectura
¿En dónde? Pues en México. Entonces aquí vuelvo a retomar el tema que sería un reto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los retos de la lectura en la era del internet. ¿De dónde? Pues de México. Entonces vean que hay una coherencia de la pregunta, digamos, detonadora, si ustedes gustan tomarlo así, o del tema base. Hay una coherencia y esto hay que seguirlo respetando. Avanzamos y nos dice en la siguiente instrucción: escribe un documento de texto, al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento incluye premisas y conclusión. Aquí ya te está dando la pista. Incluye premisas y conclusión. Y como tú estás haciendo un formato nuevo, obviamente vamos a hacerlo como lo hicimos en la actividad pasada, con su conclusión y su premisa. Argumento 1, conclusión y sus 3 premisas. A ustedes tienen que estar usando los indicadores de premisas, indicadores de conclusión. No se les vaya a olvidar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos 3 argumentos que nos piden de la pregunta anterior? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del internet? ¿De dónde sacamos nuestra respuesta para esta pregunta? Pues la sacamos de nuestra investigación, de nuestras fuentes confiables, de los temas de los retos de la lectura. Entonces, de este párrafo y de la investigación que tú hiciste, de las 3 investigaciones, yo te recomiendo que esto lo dejes para después. El argumento 1, el argumento 2 y el argumento 3. Porque sí lo vamos a sacar, pero no lo vamos a sacar así de la nada. Este es el truco. El truco es de que tenemos que esperarnos a no responder luego esto. Nos vamos a pasar al número 5. Y dice: elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas, esto es, al menos 2 hojas, a partir de los 60 argumentos que realizaste. Muy bien. Y aquí yo empiezo a hacer mi ensayo. ¿De dónde saqué mi ensayo? Pues de las 3 investigaciones que yo hice en fuentes confiables, esto es, en Google Docs. Y acuérdense que el ensayo tiene un cuerpo, tiene una estructura. Empieza con el título. El título es el que tú quieras, el que tú decides ponerle, ya sea al inicio o al final, o de lo que tú quieras que va a tratar tu ensayo. Le pones el título a tu parecer. En mi caso fue Leer me da sueño. Mi ensayo debe de tener una introducción. Recuerden esto, empezar con una introducción. Y vean que yo en mi introducción ocupo 3 párrafos. Hago uno introductorio y aclaro que en este texto expondré mi postura para demostrar cómo afecta principalmente la lectura en México en la era de internet. Aquí yo ya estoy aclarando de lo que voy a hablar, de lo que va a hablar mi ensayo dentro de mi introducción. Después de tu introducción debe tener un desarrollo. ¿Cómo va este desarrollo? Pues ocupa un párrafo para la primera investigación que tú hiciste, para una de las investigaciones que tú hiciste. Ocupa esta introducción para otra fuente de consulta que tú tienes para realizar tu introducción, otra fuente de consulta para iniciar el primer párrafo del desarrollo. ¿Por qué? Porque vas a ocupar la tercera fuente de consulta para escribir otro párrafo en tu desarrollo. Incluso le puedes agregar otro más. Puede haber 3 párrafos en el desarrollo. Y por último va a llevar una conclusión. Esta conclusión va a ser prácticamente casi tu postura, pero ya es tu punto de vista, tus propias palabras. En todo vas a ocupar tus propias palabras. Pero esto va a salir de ti, no va a salir de ninguna fuente de consulta, esta conclusión. Y después debes de poner las referencias. Aquí yo estoy colocando las 3 referencias que yo les mencioné de mis 3 fuentes confiables de Google Docs. Y como ven, yo ocupé una referencia para la introducción, otra referencia para el primer párrafo y otra referencia para los otros 2 párrafos del desarrollo. ¿Sale? Vean cómo vaya quedando. Es muy importante que sigan y respeten esta estructura
porque esto depende que lo hagan bien el ensayo. Esto es un ensayo. Ya en el módulo 4 lo hicieron. ¿Sale? Una vez que ustedes ya tengan el ensayo, ahora sí, nos regresamos al punto 4, que es escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento incluye premisas y conclusiones. Obviamente esta instrucción nos está diciendo que de esta pregunta, de lo que contestamos, de lo que reflexionamos, saquemos 3 argumentos. Obviamente pues va a ser un poquito complicado. Yo prefiero sacarlo de algo que ya está hecho y se me hace más fácil. Entonces ocupé mis 3 fuentes de consulta, hice mi ensayo, ya que lo terminé, pues ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice en la actividad anterior, voy a sacar 3 argumentos de este ensayo. Y pues saco un argumento de mi introducción, saco un argumento del primer párrafo de este desarrollo, saco el otro argumento del otro párrafo de mi ensayo, y ya tengo mis 3 argumentos. De mi introducción, pues ya tengo mi conclusión con mis 3 premisas, mi argumento. ¿Sale? Del primer párrafo de mi desarrollo saqué igual mi conclusión y mis 3 premisas. Y para el tercer argumento lo saqué del segundo párrafo de mi desarrollo, de mi ensayo, igual con mi conclusión y mis 3 premisas. De esta manera es mucho más fácil que ustedes tengan de dónde tomar. O sea, para mí es mucho más fácil sacar argumentos de lo que yo escribí que inventar o tratar de entender de dónde voy a sacar estos 3 argumentos de una pregunta basada en una reflexión. O sea, sería algo más confuso hasta para entenderlo, ¿no? Bueno, ya que lo tienen, ya que avanzaron, váyanlo haciendo de una vez. Ya que avanzaron, nos dice que grabemos un audio donde vamos a exponer, no vamos a leer, vamos a exponer de qué trata mi ensayo y cuáles son mis 3 principales argumentos. Vas a guardar tu audio en la nube y vas a colocar la liga de tu audio al final del ensayo, y recuerda verificar que el enlace abra en cualquier navegación. Las instrucciones como tal, respétenlas. Yo adicional le coloqué el logotipo de Google Drive y le puse así, liga de mi audio, y aquí pegué mi liga. Y por último, pues mis fuentes de consulta. Agarré la primera fuente de consulta, que es el texto que nos dan de Guillermo Cárdenas Guzmán. Recuerden que se es recuperado de la plataforma de Prepa en línea CEP, del módulo 5, semana 1, del día y el día que ustedes lo consultan. Citen bien esto, por favor, y las 3 referencias de las fuentes confiables de Google Docs que ustedes escogieron. Todo hablando de México, por favor. No hablen de Perú, no hablen de Alemania, no hablen de Brasil, hablen de México, por favor, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo va a ser el audio? Bueno, no vamos a leer el ensayo. ¿Cómo voy a decir de qué trata? Recuerdan que tenemos una pequeña introducción. De lo que tú escribiste, acuérdate, dile con tus propias palabras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Tinoco. En este audio voy a explicar de qué trata mi ensayo y a exponer mis 3 argumentos. Pues mi ensayo trata de esto, de aquello. Y mis argumentos son este y este. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el audio. Aquí en los argumentos sí lo pueden ir leyendo en el audio. El tiempo no nos dice la instrucción. Vámonos a la instrucción. No nos da un límite de tiempo. Pueden ser de 3 a 5 minutos, no te pases. Pero prácticamente vas a hablar de lo que es tu ensayo, de qué trata. Pues haz un pequeño escrito, como si tú lo hablaras, de tu introducción, de lo que es. Por ejemplo, puedes repetir esto, ¿no? En mi ensayo voy a exponer mi postura, donde demuestro cómo afecta principalmente la lectura en México, en el internet, ¿no? En la era del internet. Y para demostrarlo tengo 3 argumentos que voy a exponer, los cuales son
el uso de la lectura en plataformas digitales, que aumentó mucho más el hábito de la lectura. Debido a que la pandemia aumentó el uso de la lectura en plataformas digitales y porque tuvo que ser indispensable porque es menos cada día en el hogar, bla 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 y así. En mi segundo argumento expongo en forma de pregunta que podemos entender cómo leen los mexicanos que leen. Y empiezas a leer tus premisas. Y para terminar, en mi tercer argumento, naturalmente la principal queja de la dificultad de la lectura y anotación de texto electrónico. Así. Y empiezas a leer también tus premisas. Y con eso, ya terminaste. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Y ya de esa manera tú harías tu audio, lo subes. Cuidado con que sí compartas bien tu audio. Y de esa manera habrás terminado esta actividad integradora número 2. Mis amigos, espero les haya servido este recurso que hago con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, mis amigos. Y cuídense y estamos en contacto.